Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica de la ciencia de Jaun. Atención, atención, el hallazgo del siglo. Por fin la prueba definitiva de que el hombre desciende de los simios. Un fósil milagroso, el eslabón perdido, el santo grial de la evolución. Y sorpresa, apareció en el patio trasero de un arqueólogo aficionado. Qué conveniente, ¿no? Bienvenidos a uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia. El hombre de Piltdown, un hueso falso que engañó a científicos, universidades y a todo el planeta durante más de 40 años. Sí, 40 años. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que los más grandes genios de la época se tragaron semejante timo? Y más importante aún, ¿qué nos dice esto sobre el peligro de creer sin cuestionar? Hoy vamos a desmontar este fraude pieza por pieza, a demostrar por qué la ciencia real es un hueso duro de roer. Guiño, guiño. Y a recordar por qué nunca debemos aceptar titulares espectaculares sin pruebas. Así que prepárense, porque este es un viaje al mayor papelón de la arqueología. Y no, esto no es una teoría conspiranoica, esto pasó de verdad. El descubrimiento que engañó al mundo. Año 1912. Un pequeño pueblo en Inglaterra. Un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson se presenta ante la Real Sociedad Geológica con una noticia espectacular. Ha encontrado el fósil que cambiará la historia de la evolución humana. El eslabón perdido entre el simio y el hombre ha aparecido en el pueblo de Piltdown. Científicos y periodistas enloquecen. Las portadas de los periódicos explotan. Y Charles Dawson se convierte en una estrella de la ciencia. ¡Bravo, Charles! Aplausos falsos de fondo. Pero vamos a analizar esto con calma. Lo que Charles presentó era un cráneo humano combinado con una mandíbula de orangután. Sí, así de ridículo como suena. Pero nadie lo cuestionó. ¿Por qué? Porque era exactamente lo que querían encontrar. Y cuando quieres creer algo con todas tus fuerzas, tu sentido crítico se toma vacaciones. Los expertos británicos lo aceptaron sin dudar. Claro, porque el hallazgo sucedió en Inglaterra. Y qué conveniente que el eslabón perdido apareciera justo en su país. Un golpe de orgullo nacional. Ejem, Darwin era británico, la evolución es británica, todo es británico. Así que sin muchas preguntas, Piltdown fue declarado un fósil revolucionario. Caso cerrado. Y así, con una mandíbula de orangután mal pegada a un cráneo humano, la comunidad científica se tragó uno de los mayores fraudes de la historia. ¿Moraleja? Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Las pruebas que nadie quiso ver. Ahora, hagamos una pausa y hagámonos una pregunta seria. ¿Nadie sospechó de este fósil raro? Ningún científico pensó, oye, tal vez deberíamos revisar esto con más cuidado antes de declarar que hemos resuelto el misterio de la evolución humana. Pues sí, algunos lo hicieron. Pero, sorpresa, nadie les hizo caso. Desde el principio, había cosas que no cuadraban. Para empezar, la mezcla del cráneo y la mandíbula no tenía sentido. El cráneo parecía humano, pero la mandíbula tenía características de simio. Algunos científicos lo notaron y dijeron, oigan, esto es raro, ¿seguro que esto es un fósil real? Pero las ganas de encontrar el eslabón perdido eran tan fuertes que estos comentarios fueron ignorados. Luego estaba la cuestión del desgaste en los dientes. ¿Saben qué pasaba? Que estaban limados artificialmente. Sí, alguien se tomó el tiempo de agarrar un diente de orangután y pasarlo por una lija hasta que pareciera más humano. Esto es literalmente el equivalente arqueológico de falsificar un billete con crayones. Y aún hay más. Si el hombre de Piltdown era el eslabón perdido, entonces otras pruebas fósiles deberían haber encajado con él. Pero, ¡oh sorpresa! Los fósiles hallados en África y Asia contaban una historia totalmente distinta. La evolución humana no tenía nada que ver con lo que decía Piltdown. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pero, ¿adivinen qué pasó? Como Piltdown era británico, y la ciencia británica dominaba la narrativa, las pruebas incómodas de otros lugares fueron minimizadas. Porque claro, aceptar que el gran descubrimiento de Inglaterra podía ser falso era demasiado vergonzoso. Así que, en lugar de cuestionarlo, muchos prefirieron mirar hacia otro lado. ¿El resultado? Un fraude que duró 4 décadas. Y aquí tenemos la gran lección.
La ciencia no avanza por lo que queremos que sea cierto, sino por lo que podemos demostrar con pruebas. Pero cuando los deseos, el ego y el nacionalismo entran en juego, la verdad puede quedar enterrada bajo un montón de tonterías. Y si no se cuestiona, un fraude puede durar demasiado tiempo. En este caso, 40 años de vergüenza científica. La gran revelación. Todo era una farsa. Ahora avancemos en el tiempo. Año 1953. Han pasado más de 40 años desde el gran descubrimiento del hombre de Piltdown, y aunque el fósil sigue en los libros de historia, algo no encaja. La ciencia ha avanzado, las técnicas de análisis han mejorado, y algunos investigadores empiezan a preguntarse: oye, ¿y si nos engañaron como a unos completos idiotas? Aquí es cuando entran en escena los verdaderos detectives de la ciencia. Un equipo de investigadores decide aplicar pruebas químicas al cráneo y a la mandíbula para determinar su antigüedad real. Y lo que descubren es un escándalo digno de un capítulo de CSI, Arqueología. Primera revelación. El cráneo no es de hace cientos de miles de años, como nos hicieron creer. En realidad tiene unos 600 años. Así es un cráneo medieval. Algo que con los métodos correctos podríamos haber descubierto mucho antes. Pero esperen, que hay más. Segunda revelación. La mandíbula es de un orangután. Y no solo eso, sino que los dientes fueron limados para que parecieran más humanos. O sea, alguien literalmente se sentó con una lima y empezó a tunear la mandíbula para que encajara con la historia falsa. Esto ya no es arqueología, es artesanía barata. Pero aquí viene lo mejor. El fósil había sido tratado químicamente con dicromato de potasio para que pareciera más antiguo. Es decir, lo tiñeron como quien envejece un papel para que parezca un pergamino antiguo. Estamos hablando de una falsificación tan torpe que, en retrospectiva, resulta ridícula. Es como querer vender una estatua de mármol y pintarla con corrector blanco. En ese momento, la comunidad científica tuvo que enfrentar la dura realidad del hombre de Piltdown. Era una farsa monumental. Un engaño que sobrevivió 4 décadas solo porque nadie se molestó en cuestionarlo antes. El gran descubrimiento de la evolución humana resultó ser un burdo montaje, y la ciencia británica quedó en ridículo. Imaginen la vergüenza. Décadas de estudios, libros, conferencias y debates basados en una mandíbula de orangután y un cráneo medieval. Es como si mañana descubriéramos que la Mona Lisa fue pintada con crayones y nadie se dio cuenta en 500 años. Así fue como el mayor fraude de la arqueología fue expuesto. Y mientras algunos científicos se llevaban las manos a la cabeza, otros aprendieron una valiosa lección. En ciencia, nunca hay que dar nada por sentado. Y si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Lección final: ¿cómo evitar más fraudes? Así que, después de todo este desastre arqueológico, la gran pregunta es: ¿cómo evitamos que nos vuelvan a colar un fraude así? ¿Cómo evitamos que nos vendan otra mandíbula de orangután como el descubrimiento del siglo? Bueno, la respuesta es simple, pero incómoda: aprendiendo a dudar. Primero, la ciencia de verdad no se basa en lo que queremos que sea cierto, sino en lo que podemos probar. El problema con Piltdown es que los científicos de la época querían creerlo. Querían tanto encontrar el eslabón perdido que ignoraron las señales de alerta. Esto sigue pasando hoy en día con las pseudociencias. Cuando algo confirma nuestras creencias, nos cuesta cuestionarlo. Segundo, la ciencia no es cuestión de autoridad. No importa si una idea viene de un experto, de una universidad prestigiosa o de un tipo con bata en la televisión. Lo único que importa es si hay pruebas sólidas que la respalden. Y si esas pruebas no existen o están manipuladas, hay que descartarlas. Tercero, el método científico es nuestro mejor filtro. Si en 1912 hubieran aplicado pruebas químicas, análisis de desgaste y comparaciones anatómicas con más rigurosidad, Piltdown no habría durado ni un mes. Hoy tenemos herramientas aún más avanzadas, pero siguen apareciendo fraudes porque, bueno, siempre hay alguien dispuesto a tragarse lo primero que suene espectacular. Y finalmente, la lección más importante. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Descubrimientos revolucionarios no aparecen de la nada. Llevan años, décadas de trabajo.
Si mañana alguien te dice que encontró la cura para todas las enfermedades en una planta secreta del Amazonas, duda. Si alguien dice que puede demostrar que la Tierra es plana con una calculadora Casio, duda. Si un arqueólogo aficionado aparece con un fósil que mágicamente resuelve todos los problemas de la evolución, duda. La historia del hombre de Piltdown no es solo un chiste sobre la credulidad de la ciencia del pasado, es una advertencia para el presente. Fraudes como este siguen ocurriendo en distintos campos: medicina, física, astronomía, historia. La única manera de no caer en ellos es ser escépticos, exigir pruebas y recordar que la ciencia no es cuestión de fe, sino de hechos. Así que la próxima vez que veas un titular diciendo «Científicos confirman que el ADN humano proviene de extraterrestres», ya sabes qué hacer. Duda, investiga y recuerda que la ciencia real no se construye con cuentos de hadas, sino con pruebas. Reflexión final. Así que ahí lo tienes. Durante más de 40 años, la comunidad científica creyó que un cráneo medieval y una mandíbula de orangután eran la prueba definitiva de la evolución humana. Todo porque nadie se tomó la molestia de cuestionarlo lo suficiente. Fue un fraude ridículo, una vergüenza histórica y al mismo tiempo una lección brutal sobre cómo funciona la ciencia. A veces se equivoca, a veces tropieza, pero siempre tiene la capacidad de corregirse. El problema es que hoy en día hay miles de hombres de Piltdown por ahí. Falsos descubrimientos, teorías absurdas disfrazadas de ciencia, gurús de internet vendiéndote verdades ocultas que mágicamente solo ellos han descubierto. Y lo peor es que mucha gente sigue cayendo en la trampa. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a dudar. Pero aquí es donde tú entras. Si llegaste hasta aquí, significa que te importa la verdad, que no te conformas con lo que suena bonito y que entiendes que la ciencia no es cuestión de creer, sino de probar. Así que haz lo que la comunidad científica tardó 40 años en hacer: cuestiona todo. No te conformes con explicaciones fáciles y, sobre todo, exige pruebas. Porque la ciencia no necesita fe, necesita gente crítica. Y si quieres más historias épicas sobre la ciencia real, la que se construye con hechos y no con cuentos, entonces suscríbete a La Ciencia de Jaun. Aquí hablamos de la ciencia como debe ser, sin filtros, sin fraudes y sin miedo a destruir mitos. Comparte este video, comenta tu parte favorita y dime, ¿cuál es el fraude científico más ridículo que has escuchado? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre pensar antes de creer. ¡Hasta pronto!